En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este punto número 26 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo 1. A continuación, la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo 2. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo 3. Bendito sea Dios. Bueno, pues este número 26 es la introducción ya. La introducción la terminamos con los puntos del 1 al 25. Ya con el 26 comenzamos ya con el credo. El credo, esa oración que repetimos cada domingo en la Santa Misa. La palabra credo es del latín, que quiere decir yo creo. Creo o creemos, pues hay cualquiera de las dos se puede utilizar, puesto que es la fe de la Iglesia. Cuando yo digo el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, etc., eso es lo que yo creo como católico, pero es el credo de la Iglesia, así que toda la Iglesia lo cree. Y si no, pues entonces hay que ver quiénes son miembros de la Iglesia y quiénes no, porque el credo no es opcional, es esencial. Aquel que creyera y se bautice será salvado, dice el Señor. Así que es esencial creer todo lo que nos enseña nuestro Señor a través de su Santa Iglesia Católica. Aquí, básicamente en este punto, nuestra Santa Madre Iglesia nos está describiendo cómo los siguientes 3 capítulos van a estar divididos. Primero, la búsqueda de Dios. Segundo, cómo Dios encuentra al hombre o sale a su encuentro con la revelación. Y tercero, cómo respondemos a esa revelación. La palabra fe está esencialmente ligada a la palabra creo. Si yo creo en algo, es que tengo fe en algo. Así que aunque son 2 palabras diferentes, están esencialmente unidas. De la manera en que Dios te creó a ti, me creó a mí y creó a todos los seres humanos, Dios nos creó para Él. Decía San Agustín: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fuimos hechos para Dios. Dios nos creó con un vacío, con un espacio
en nuestra mente y en nuestro corazón que solo puede ser llenado por Él. Caben otras cosas, puesto que nuestra mente es capaz de aprender muchas cosas, de conocer muchas cosas, pero nuestra mente va a estar vacía, mal usada, incompleta, hasta que conozca la verdad de Dios. Igual la voluntad. Con la voluntad podemos amar a muchas cosas, podemos amar a muchas personas, podemos lamentablemente amarnos a nosotros mismos de una manera desordenada, lo cual es pecado, es el egoísmo. Pero tenemos la capacidad de amar. Pero nuestra voluntad se va a quedar corta, va a estar incompleta, va a estar distorsionada, hasta que ame con toda su fuerza a Dios. ¿Recuerdan la oración Shema Israel? Recuerda Israel, el Señor es uno. Luego nos va diciendo que debemos amarlos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Pues el Señor nos hizo para Él. De manera que esa sed que tenemos de conocer cosas, siempre queremos conocer. No sé si les pasa a ustedes, pero pues es muy común que se despierta uno en la mañana y a mirar el teléfono. Vamos a ver, ¿qué mensajes tengo? ¿Quién se ha comunicado conmigo? Ese deseo de querer saber, de buscar, querer saber, querer ver, querer. Pues ese deseo que Dios puso en tu corazón y en el mío de querer conocer, de querer saber, es un buen deseo, pero así como el hambre es una cosa buena que Dios puso en nosotros para poder sobrevivir, porque si no comemos nos morimos, no por eso voy a comer cualquier cosa. No porque tengo hambre pues voy a meter cualquier cosa en la boca y masticar y tragar indiscriminadamente. No, no puedo hacer eso porque me puedo hacer mucho daño. Puedo morir. Si como algo que es venenoso, esté dañado, por ejemplo, que me vaya a hacer mal. El hambre es buena porque me recuerda que debo comer para sobrevivir, pero debo tener criterio, debo escoger qué como. El hambre de querer saber es buena, Dios la puso ahí, pero debo escoger qué pongo en mi mente, qué imágenes pongo en mi mente, qué libros leo, qué verdades aprendo, qué realidades. Y la realidad más grande, aquella que tú y yo estamos llamados a conocer, es Dios. Por eso dice aquí, la primera parte se considera esta búsqueda del hombre, el querer conocer. Voy a leerlo. Dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Nosotros queremos conocer, queremos saber para qué estamos aquí, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Eso es una pregunta que los hombres de todas las generaciones se han hecho desde el principio. El único que no tuvo que preguntarse eso fue Adán, porque lo sabía, porque Dios le dio ciencia infusa. Él conocía eso. Ya Dios le dio la respuesta. Sin embargo, por el pecado, pues la cosa se hace un poquito oscura. Por eso existen tantas religiones que no son cristianas. Porque el hombre, queriendo buscar una respuesta a esas preguntas, si no han conocido la revelación de Dios que nos la dio en el pueblo de Israel y en la Iglesia Católica, pues comienzan a inventarse ellos la respuesta.
Ahí tenemos el Islam, tenemos el budismo, el hinduismo, el paganismo, el ateísmo y tantas otras. Pues el catecismo en el primer capítulo nos va a hablar de eso, de cómo nosotros fuimos creados con la sed de saber, de conocer el sentido de nuestra vida. Y claro, eso está ligado a Dios, porque si vivimos, si existimos, es porque Dios nos creó. Si tú quieres saber cómo funciona algo, pues lees las instrucciones del fabricante. Porque el fabricante pues sabe qué fue lo que puso en lo que construyó y para qué fue que lo hizo y cómo funciona. Pues en el primer capítulo se habla de cómo nosotros somos creados para conocer a Dios, para conocer el sentido de la vida. El segundo capítulo nos va a hablar de la revelación, es decir, cómo Dios, sabiendo que nos hizo con hambre y sed de conocerle a Él, pues Dios se da a conocer. Eso es lo que se llama la revelación. Y el tercer capítulo es cómo nosotros respondemos a la revelación. Dios revela y nosotros aceptamos esa revelación, esa es la fe. Por la fe creemos lo que Dios nos está diciendo. Nosotros profesamos la fe católica. A diferencia, estos grupos que no son cristianos tienen creencias, que no es lo mismo que la fe que tenemos. Las creencias son esas cosas que el hombre se ha inventado para tratar de responder a las preguntas existenciales de dónde vengo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. Si no han tenido la gracia de conocer la revelación de Dios, pues ellos se la inventan. Por eso los paganos pues explican con la mitología el origen del mundo, y así cada religión pues tiene su teoría. Eso son creencias, eso son cosas que el hombre ha fabricado y que algunas personas pues así lo creen. La diferencia de la fe católica no es una creencia, es una fe, porque la fe es la respuesta, no algo que yo me he inventado, sino algo que Dios ha revelado. Esa es la gran diferencia. Por eso la fe católica es la única fe verdadera. Porque a diferencia de las otras, hechas por el hombre, inventadas por el hombre, la fe católica está inventada por Dios. Es Él el que primero revela, enseña, se manifiesta. Y cuando nosotros respondemos con la fe a aquello que Dios ha revelado, esa es la fe. Esencialmente diferente a las creencias que pues un hombre comienza a pensar, o un grupo de hombres, y deciden, pues venimos de muchos dioses y cada uno con su mitología propia o su fantasía propia, y dicen, pues ese es el origen del universo. Pues esas creencias no salvan a nadie, son evidencia de que efectivamente tenemos sed de saber. Y como la sed de saber es tan grande, aquellos que no han o conocido la revelación o que no la han querido aceptar, pues terminan inventándose cualquier cosa. La creencia, eso es una creencia. En la fe católica no tenemos creencia, tenemos fe. Porque la fe es la respuesta a la revelación de Dios. Mientras que las creencias son cosas hechas por el hombre que deciden ellos creer en esas cosas. Bueno, pues nada, ya iremos en los próximos puntos profundizando en cada una de ellas. La sed que tenemos de Dios, la revelación de Dios y la respuesta que le damos, la fe. Y así que tengan una feliz semana y pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata,
Maránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.